El rojo. Bueno, muchas gracias, Presidenta, estimada Cancillera Patricia, Presidente Zelaya, Presidente Daniel Ortega, querido y querida Cancilleres. Hemos escuchado con mucha atención y creo que millones en el continente están escuchando con mucha atención a través de distintos medios de comunicación, entre ellos Telesur, que se encuentra transmitiendo en vivo y directo, y podemos sentir y hemos recibido el sentir de felicidad de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos, no solamente en Venezuela, sino compatriotas de todo el continente, que sienten, como decía el comandante Daniel Ortega, en este acto del día de hoy, una reivindicación a Cuba, a su pueblo, al comandante Fidel Castro y a la dirección histórica de la Revolución Cubana. Nuestros pueblos han pasado por una larga travesía. Algunos de nuestros países estamos entrando a la etapa de la era bicentenaria de la guerra de independencia. Efectivamente, los años 1809, 1810, la segunda década del siglo XX, del siglo XIX, marcaron la historia de buena parte de los pueblos representados aquí. Los libertadores del continente, los líderes y los pueblos libertadores de aquella hora, tuvieron que ir a la guerra para conquistar el derecho a la vida, a la dignidad, a la existencia, a la identidad, para conquistar el derecho a ser y a construir futuro. Y efectivamente, cada uno de nuestros pueblos tiene fecha que lo marca. Recientemente, el 25 de mayo, el pueblo de Bolivia y el pueblo argentino conmemoraron los 200 años del grito de Chuquisaca, conocido así. El 10 de agosto, nuestros hermanos de Ecuador conmemoran también el grito de Quito. El próximo año, el 19 de abril de 2010, conmemoraremos los 200 años de la primera junta de gobierno que se instaló en Caracas y que construyó la primera constitución independiente de nuestra república. Fue un siglo XIX complejo que tuvo quizás como gran balance la conquista de la independencia política y la existencia de nuestras identidades. Quizás sin ese siglo no fuéramos hoy Honduras, Venezuela, Ecuador, Cuba. Y hacemos referencia a esto porque tenemos que decir que el siglo XX fue distinto. Como decía el comandante Daniel Ortega, hay muchas cosas del siglo XX todavía en pleno desarrollo, vivas. Pero hoy, tomando una decisión histórica para reivindicar a Cuba, tenemos que recordar que el triunfo de la Revolución Cubana cortó en dos la historia del siglo XX latinoamericano, caribeño, del siglo XX de este hemisferio. Fue Cuba y su victoriosa revolución la que inició el camino, de acuerdo a la visión de los patriotas revolucionarios de Venezuela y buena parte de este continente, inició el camino para lo que algunos llamaron una segunda independencia. Y como recuerda siempre el comandante Hugo Chávez, inició el camino en la segunda mitad del siglo XX para la verdadera
independencia. Antes de Cuba y después de Cuba, esta organización fue cómplice de los métodos que se utilizaron para detener el cambio social y la lucha por la justicia en nuestro continente. Solo ponemos un ejemplo, entre muchos, ejemplo dramático, el de nuestros hermanos de Guatemala. Nadie puede olvidar ese hermoso intento que a través del coronel Jacobo Arbenz inició el pueblo de Guatemala de manera democrática, pacífica, para iniciar una reforma agraria, para iniciar pequeños programas de educación, de salud, de reivindicación de los pobres. Nadie puede olvidar lo que sucedió en el año 54, antes del año 59. Fueron acusados de comunistas, de querer romper la unidad hemisférica, y fue en Caracas, en la reunión ministerial que se realizó en ese año en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, donde se le puso el ejecútese a la invasión criminal contra el pueblo de Guatemala. 50 años después, queridos compatriotas, cancilleres, presidentes, luego de conocer todos los documentos desclasificados, estimado Tomás Chano, de los órganos de los Estados Unidos, Pentágono, CIA, Casablanca, etcétera, etcétera, 50 años después sale un comunicado